Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de hablar como por... Realmente viene siendo la segunda para propósitos oficiales, pero es como la cuarta o quinta vez que nosotros grabamos un episodio. Este episodio Ay. es el episodio que no quiere salir. Sí, mano, la otra vez tuvimos unos problemas técnicos ahí cuando lo fui a editar, no se escuchaba bien y no pudo salir, pero está bien, esperemos que este Eh, sea el que sea. y la primera vez, pues, ¿verdad? Tenía yo el problema de mi papá y yo de verdad Sí. que no estaba en sintonía, ¿verdad? Perdóname por esa No, y parte. todo eso es completamente entendido y justificado. Para la gente que no sabe, ¿verdad? Es bueno decir estas cosas porque la gente piensa que grabar un podcast a estas alturas, tú hablas ahí a lo loco y después ya lo publicaste. No, 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 es mucho, mucho más complicado que eso. Y bueno, ¿Sabes? tengo que hacer el mismo comentario que ya he hecho como las 4 veces que hemos grabado, que para ti no es nada, pero para la gente es importante porque precisamente Claro, hubieron unos cuantos que me dijeron tienes que volver a traer al doctor Héctor Rivera Tirado, precisamente por el episodio número gracias, 100 de la historia militar de Puerto Rico y la Primera Guerra Mundial. Así que gracias, eso gracias. tú lo habías escuchado anteriormente, pero la gente va a estar como que, "Oh, mira, por fin, el segundo Pues qué bueno, episodio". pues que para bien sea y en la medida que uno pueda eh, llevar otra historia que no es la historia del desayuno, ¿verdad? Que es el café, el azúcar, que es la historia que más se estudia en Puerto Rico, pues claro, abrir otros espacios, ¿verdad? De Coño, discusión. eso nunca lo había escuchado. ¿Eso es original tuyo, la historia del Sí, desayuno? bueno, por lo menos yo le he llamado así desde los Diablo, tiempos de qué la brutal. universidad, Ah, la pues historia del te quedó desayuno, bien el café y el creativo eso. azúcar. El café y el azúcar, porque obviamente eran dos modelos económicos Ah, sumamente exitosos en Puerto Rico, no eran los únicos. Eh, Por ejemplo, el jengibre durante el siglo XVII fue un producto que la corona tuvo que prohibir porque la gente pobre se ah, aprovechaban del poco espacio que el jengibre necesita para su siembra y cosecha. ah, Y hay una explosión económica en Puerto Rico sobre el jengibre. Francisco Moscoso habla de eso. ah, Y la ganadería. La ganadería en Puerto Rico siempre fue el motor económico, sobre todo de las clases altas. Sobre todo las clases altas, y eso tú lo puedes ver al sol de hoy. Familias como los Fonalleda o los Nevares. Mucha ah, gente conocerá los Fonalleda, pero los Nevares la gente probablemente no los conozca tanto. Esa es la mamá de Ricardo Rosselló Nevares, ¿verdad? sí. El gobernador de Puerto Rico. Esos Nevares tenían unos atos, pues bueno, esta área entre Monacillo, eso sería Guaynabo, San Juan, esa frontera que hay más o menos, son Villa Nevares. Y es porque todo eso era un hato que se extendía desde el área donde está ahora mismo el Departamento de Recursos Naturales en la 65 de Infantería, al lado del Jardín Botánico, hasta Bayamón. Así que imagínate tú la cantidad de espacio que tenía. Pero sí, yo le llamo la historia del desayuno por eso mismo, porque hay café y Ah, pues azúcar, para todos los efectos, el sin término está acuñado menospreciar, por el ¿verdad? doctor Héctor Rivero Tirado, porque me imagino que mucha gente lo va a tomar porque es que está muy bueno, me gusta. Hasta yo mismo lo voy a Gracias, empezar a utilizar. Historia gracias. del desayuno. Obviamente sin menospreciar, ¿verdad? El trabajo de los Obviamente, sí. compañeros y compañeras que se han fajado por crear, ¿verdad? Un entendimiento historiográfico
acerca de la historia del azúcar en Puerto Rico y del café, tú sabes. Como yo digo, para estudiar el café en Puerto Rico solo falta leer La Charca de Manuel Cero Gandía y eso te da un retrato exacto de lo que es esa sociedad cafetalera del centro de la isla. Mm, Últimamente yo he tocado mucho historia del siglo XIX en Puerto Rico y eso es un siglo que no deja de sorprenderme porque la gente no sabe nada de ese siglo. La gente piensa que es un siglo vacío sin ningún tipo de evento ni nada por el estilo. Tú tienes un procerato al que no se le cuestiona nada. Estos son los próceres y ya se acabó. Tú no sabes ni quién es Ujú, Valdoriotti de Castro, tú no ujú. sabes quién es, no sabes qué hicieron, pero esos son los próceres del siglo XIX que culmina con la invasión de los Estados Unidos. Y ya, eso es todo. Correcto, Siglo eso es XIX correcto. importantísimo. Sí, el siglo XIX, y por cierto, tengo aquí, ¿verdad? Historia de Puerto Rico de Lidio Cruz Monclova del siglo XIX. Esto es una joya. Posibilidad de que todo historiador o amante de la historia los tenga, Ujú. vale la pena. Ahora en Puerto Rico, Ramón, sobre estos hombres ilustres, desgraciadamente las mujeres todavía falta un poco, ¿verdad?, de que haya más investigación histórica acerca del papel de ellas en el siglo XIX. Ujú. Han salido eh, dos trabajos. Uno es El Jefe, sobre la vida de Luis Muñoz Rivera, eh, y el otro es otro trabajo nuevo sobre la vida de José Celso Barbosa, Sí, porque si mucha gente no sabe de Román Valdoriotti de Castro, que ese es uno de los personajes un poquito más conocidos, ¿verdad? El mismo Lidio Cruz Monclova escribe acerca de él, pero de Barbosa, imagínate, Barbosa era negro, así que es una persona que la historiografía lo abandonó, si no es por Pilar Barbosa, ¿verdad? Que es su hija, eh, fundadora del Departamento de Historia de la UPR. Ese personaje de Barbosa desaparece casi por completo de la historiografía puertorriqueña, pero sí, el siglo XIX es un siglo de mucho avance y es el siglo en el cual nos vamos a concentrar en el podcast de hoy, en el episodio de hoy. sí, el ¿Usted me 18. dirá? No, 19, 18 y 19. Ah, ok. Sí, 18 y sí, sí. 19. Eh, no. Y de hecho, esos dos trabajos que están mencionando, yo los conozco. Traté de establecer contacto para el del libro de Barbosa. Sí, Vamos a ver qué va a pasar con eso, pero a la doctora Nieve la tuve aquí, Nieve de Los Ángeles, que fue la que de Los escribió El Ángeles. Jefe. Sí. Sí, y de hecho, si todo sale bien, se supone que salga otro episodio con ella después de que Ah, este pues qué salga. bueno. Tremenda profesora, yo la conocí cuando ella presentó Meretrices, que es la historia de Oh, la sí, prostitución en Puerto Rico. Buenísimo, buenísimo. Un libro muy bueno y una investigación de primera. Ella da sí, clase en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, si no me equivoco. sí, sí, Ahí que sí, en ella efecto. es profesora allí. Lo único que me quedaría decir de todo lo que has dicho es el jengibre. El jengibre es un muy buen producto. Mi abuela lo hace con leche por las noches, caliente para Olmen, dormir. Olmen. Y creo que eso sea algo que se ha perdido. Sí, sí. Eso, obviamente, tú que todavía tienes la gran suerte de contar con tu abuela viva, Sí. son eh, tradiciones, si pudiéramos llamarlo así, Ajá. que sí se van perdiendo porque pues ahora la gente se mete un NyQuil, ¿verdad? No mencionar, ¿verdad? Que sí, no menciona el producto porque Y al para que otro día te paguen. levantas embollado, ajá, Sí, con sí, el NyQuil. no, muchachos, eso es horrible. Así que sí, desgraciadamente, como yo le comento a mis estudiantes, eh, documentales que se filmaron en Puerto Rico durante los años 80 del siglo XX, perdón, y de eso podemos hablar luego, si así te parece, son una ventana a un Puerto Rico que ya no existe. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Yo te hablo de la historia del Cañaveral. Yo recuerdo todavía en 1991, yo en la Universidad Interamericana de San Germán, yo veía los cañaverales todavía cuando los prendían en fuego Oh, para wow. poder cortarlos. Sí, eso se acabó. Eso se acabó. Aquí trataron de reactivar la central Coloso en Aguada, Ñasco.
Y no Entiendo que funcionó, sí. sí, no funcionó porque la realidad del caso es que la exportación de azúcar dominicana nos mata, ¿sabes? Nos mata, nos mata. No hay manera de poder nosotros reactivar nuevamente esa industria azucarera. Además que yo creo que no es ni costo efectivo. Yo tuve un episodio con un historiador chileno sobre, que de hecho estudia la guerra del Pacífico. Ah, sí, sí, lo vi. Interesantísima. Uf, esa guerra es Sí, interesantísima contra el Perú. pues yo voy a hacer otra vez la frase del británico L.P. Hartley: el pasado es un país extranjero, allí las cosas se hacen de manera diferente. Oye, Me qué bueno, recordaste eso cuando hablaste de los documentales. sí, vi que sacaste ese episodio, lo voy a escuchar completo, escuché un poquito, uno yo lo escucho en el carro mayormente. Sí, sí, sí. Y la guerra del Pacífico es interesantísima. Bueno, ese es el que le quita la salida al mar a Bolivia. Sí, exactamente. Y si no me equivoco, aquí me estoy metiendo en medio de aguas profundas porque no son mis temas de estudio, Sí, pero la canción Toro Matae, que hace bien famosa Celia Cruz, es una canción que es peruana y que ajá. corría en tu podcast escucha, ¿verdad? Que era de la guerra del Pacífico. Entonces lo que decía era, por ahí viene el chileno, Toro Matae, Toro Mata. Eso yo lo Wow. escuché hace mucho tiempo atrás. Después, si quieres hacerte la investigación o mientras estamos hablando, que yo sé que tú buscas mucha de la información que escuchas. Si lo Ajá. quieres buscar, me parece que es de la Guerra del Pacífico también. Me puedo equivocar, pero estoy bastante seguro que esa canción tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Mira, dice: Hay un libro. Toromata se refiere a una famosa canción y baile afroperuano originario de las zonas de Cañete y Chincha. También es el nombre de una compañía de artesanía. Ok, Ah, pero pero eso ya es. sí, esto es otra cosa. Búscate si hay alguna relación con la Guerra del Pacífico. Guerra del Pacífico. Y Toro Matae. Ujú, No, ok. no dice nada. Un momento, aquí dice. No es, lo que pasa es No. que durante la guerra Perú desarrolló el submarino Toro, pero no creo que eso tenga que ver con Ah, esto. bueno, pues. No. No, no, no. No, pues aparece que esa información. Bueno, puede eh, ser, puede ser. Lo que pasa es que no, obviamente estoy haciendo una búsqueda aquí bien superficial. hay veces que uno escucha cosas y pues uno busca ver qué tal, si, ¿cómo se llama? Información que uno recibe. Pero tenía entendido que sí. Ok. Pero sí, la guerra del Pacífico es una guerra bien interesante. Y ese hecho de que eh, eh, le quitan la salida al mar a Bolivia, ¿verdad? Que es uno de los una de las grandes tragedias del Alto Perú, que era como se le llamaba a esa parte de lo que es ahora Bolivia. Bueno, pues nada, pues usted me dirá, Bueno, lo último que puedo decir de los jengibre, que en Puerto Rico no lo hacen, pero aquí sí, aquí uno puede ir a los restaurantes chinos y yo estoy ah, últimamente pidiendo carne con jengibre y string beans, que son judías verdes en español. oh, qué bien. Oh, Y bueno, oh, buenísimo, buenísimo. Eso en oye, pues Puerto Rico qué no lo hacen bien. en ningún lado. No creo, no No. creo porque acuérdate que aquí la entrada de sabores eclécticos, así como los que hay en los Estados Unidos, es mucho más reducida, ¿verdad? No todo el mundo. Ginger eh, beef with string beans, eso es lo que yo pido. exactamente. Ah, pues mira qué bien. Mira, Dime, vamos a la ajá. profesionalización del ejército. ¿Tú tienes algo escrito sobre eso? ¿Dónde se consigue ese escrito? Pues mira, ahora mismo no se consigue en más ningún lado que no sea la biblioteca de la Universidad Interamericana, porque esa Ah, fue mi tesis doctoral. La realidad del caso es que sí se trató de publicar, pero había que hacerle tanta edición porque es voluminosa. ujú. ¿Verdad? A mí no me gusta hacer alarde, ¿verdad? De cuán largo es, pero es una investigación que si yo fuera a tratar de publicarla, tendría que sacar, ¿verdad? Que es lo que se hace normalmente, capítulos que yo entienda que van directo a tratar de presentarle al lector, ¿verdad? La idea principal que es cómo Puerto Rico recibe la modernización de los ejércitos a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Ujú. ¿Por qué la segunda mitad del siglo XIX? Porque en este momento histórico, los países industrializados comienzan a desarrollar la industria del acero, por un lado, y la industria de la química, por otro. Entonces, esa, ese desarrollo que existe en la rama militar de los países lleva a que los ejércitos tengan que aprender nuevamente a aplicar el arte de la guerra, ¿verdad? Como le llamaba Sun Tzu. Si es cierto que la revolución militar de Michael Robert comienza durante el siglo XVII con la utilización del arcabuz, lo cierto es que tanto la guerra de la Crimea, donde se enfrentan Francia e Inglaterra versus Rusia, y la guerra civil de los Estados Unidos, donde se enfrentan los ejércitos del norte o de la Federación, los ejércitos del sur de los Estados Unidos o de la Confederación, son los que van a marcar esa revolución eh, militar. ¿Y por qué? Porque entonces yo empiezo a utilizar esta nueva tecnología en pro de el aniquilar al enemigo. Entonces, ¿cómo Puerto Rico encaja en este movimiento que se da en Europa, pero que como Puerto Rico es un presidio militar, una base militar? Yo entiendo, ¿verdad? Y eso fue parte de la investigación, que aquí, aunque no llegara del todo, ¿verdad? Porque España es un país industrialmente menos desarrollado que por lo menos, que por ejemplo Inglaterra, Francia o Alemania, Ujú, y ujú. mucho menos que los Estados Unidos también. La realidad del caso es que sí, ellos se mueven a establecer escuelas militares para enseñarle a estos nuevos cadetes de las escuelas de oficial a cómo implementar estas nuevas armas en el campo de batalla. Entonces, sí, cuando hacemos la investigación, nos damos cuenta que sí, que en Puerto Rico, y eso lo estaremos hablando durante este episodio, ¿verdad? Como en Puerto Rico, aunque no existe una escuela para oficiales ya eh, total, porque lo hubo en el siglo XVIII, pero luego eh, en Puerto Rico lo que se hacía era que se dedicaban los primeros estudios y luego entonces pasaba en España. ¿Okay? Que eso fue parte de la investigación que yo hice, cuáles eran, ¿verdad?, los requisitos que necesitaban estos oficiales españoles, perdón, puertorriqueños, ¿verdad?, para entonces pasar a las escuelas ya en Madrid, que era donde se encontraban las escuelas de ingeniería y de artillería. ¿Ok? Así que es en eso que se concentra el estudio. Mira, lo encontré. Ajá, ¿qué No, encontraste? no está digitalizado, pero, Ajá, pero dice el ejército español en Puerto Rico durante el reinado de Alfonso XII, ujú, 1874-1883, modernización, desarrollo y educación de las tropas coloniales durante la era de los avances militares de finales del siglo XIX. exactamente, Y eso tienen 2 copias disponibles en la Intermetro y en Bayamón. exactamente. Ah, pues mira, llegó a Bayamón. Sí, ahí está, sí. Llegó a Bayamón, Tienen llegó a dos Bayamón. copias. Sí, Sí. un consejo a los podcast escuchas que están en medio de una investigación doctoral. Uno se emociona con los temas y uno quiere acapararlo todo, pero al final te das cuenta que si haces una investigación demasiado voluminosa, la publicación en su totalidad es más complicado que es más caro. Entonces, eh, pues, te limita, desgraciadamente te limita. Pero en la medida que yo pueda sentarme a editarlo, ¿verdad? No yo, no conozco de edición, pero sí, la idea es, yo estoy haciendo otras investigaciones que también esas sí van destinadas entonces a una futura publicación, trabajando con ellos. Sobre todo lo que tiene que ver la persecución en Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial. No voy Qué a dar bien. muchos detalles porque, Sí. ¿verdad?
Sí, sí, sí. Puede existir la Tiene, posibilidad de que alguien, ¿verdad? Pues trabaje sí. con ellos también. Y entonces, Esa tesis tiene 574 páginas, creo que vi. Pero ah, incluso en la maestría que yo estoy haciendo, siempre se nos ha dicho, ok, identifica un tema y después narrow it down. sí, Eso, ok. El tema, por ejemplo, la historia militar de Nicaragua, ok, narrow it down. Siglo XVIII. Ok, ok, pues ya. O sí. el aspecto naval en un conflicto. Ahí entonces lo minimizaste. Ese es el consejo, Exactamente. básicamente, es lo mismo que estás diciendo. Sí, exactamente, porque sí, probablemente para el ego de uno, hacer una investigación de esa magnitud, pues, ¿verdad? Lo satisface porque pues, uno como amante de la historia, uno quiere abarcar todo lo posible, ¿verdad? Para poder entender la problemática que uno se está planteando. Pero a la hora de lo práctico, entonces vemos que hay unas limitaciones por la cuestión, sobre todo económica. Y entonces un estudio tan largo de un tema que es poco visible. Que fíjate que los años que yo escojo son años que en realidad, estabas hablando ahorita fuera del aire, Mm. sobre el poco conocimiento que hay en Puerto Rico del siglo XIX, sobre todo por la gente de a pie, ¿verdad? Imagínate tú, de 1874 a 1885. O sea, en realidad son años que pasan cosas significativas, pero La para evolución la de la esclavitud. exactamente, en 1873. Pero la realidad del caso es que cuando tú lo llevas a si las personas le va a interesar ese tema como tal, es bien raro, es bien raro. Porque entonces también dentro de lo militar, recuerda que en la historiografía puertorriqueña, sobre todo lo que tiene que ver con la historia militar, se concentra mayormente en dos temas principales. 1898, Segunda Guerra Mundial. De 1941 a 1945. Sí, con la 65 de Infantería se ha abordado la guerra de Corea, pero en realidad las publicaciones que hay en Puerto Rico sobre la 65 de Infantería son del regimiento. Claro, ese regimiento sirve en la Segunda Guerra Mundial y sirve en Corea también. Es en Corea donde ellos luchan ya en el frente de batalla, porque en la Segunda Guerra Mundial, que hay un libro acerca de ello, la 65 de Infantería durante la Segunda Guerra Mundial, creo que el título es así, es un libro bien poco conocido. Ellos sirven en el sur de Francia, ¿okay? Ya cuando los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y algunas tropas francesas y algunas tropas polacas invaden el 6 de junio de 1944, que toman entonces la playa de Normandía, la parte sur de Francia también es invadida, que esa es otra invasión que muchos no conocen. Ahí es que el Regimiento 65 de Infantería está, y está en lo que tiene que ver con las operaciones eso le llaman en inglés mopping operations, que es una vez el frente se mueve, este segundo, tercer, cuarto contingente se mueve detrás para sacar a cualquier reducto enemigo que se haya quedado, ¿verdad? Y hay unas acciones militares, y usted lo puede buscar en el periódico El Mundo Digitalizado, aparece de que soldados que limpian este nido de ametralladora alemana en el sur de Francia, porque todavía quedaban carentes del ejército alemán en el sector Vichy, ¿verdad? Que era el sector sur de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no entran al aspecto de la guerra en Corea, en este caso, ¿verdad? O el de la Segunda Guerra Mundial, sino que se concentran en las acciones de la 65 de Infantería. En traer estos temas militares, yo lo que estoy tratando es de buscar expandir el conocimiento, ¿verdad? Sobre esa faceta de la historiografía puertorriqueña. Por eso es que yo me concentro en esos años. Además, que esos son los años en donde nosotros vamos a ver no solamente el reinado de Alfonso XII, sino también que es el desarrollo grande
de lo que se le conoce como la segunda revolución industrial. Esa revolución que, como yo hablé ahorita, pues está el desarrollo del acero, de las fábricas de acero, y el desarrollo de la química, ¿verdad? De la utilización de la química en bien del consumidor, si pudiéramos llamarlo así. Así que es una época bien interesante, pero históricamente en Puerto Rico, pues eso sí que se ha estudiado bien poco. Eso Oh, sí que se ha sí. estudiado bien poco. Oh, muchachos, esos años, como tú dices, después de 1873, pues 1800, ay Dios mío, Creo que el en la época, 83 es donde se hacen los compontes. en los componentes del 87, el año 87, terrible del 87. El año terrible es exactamente. el 87, 1887. Entonces, después de ahí, pues claro, nos encontramos entonces con 1898. Claro, 97 con la Carta Autonómica, todas Intentona esas de cosas. Yauco. La intentona de Yauco. O sea, 1885, si no me equivoco. No me acuerdo Yo creo que el exactamente. 97. 97. Ah, ok, Sí, no me Intentona de acordaba de eso. Yauco. No me acordaba de la fecha. Sí, 26 de marzo, no, 24 y el 26 de marzo de 1897. Ah, ok, perfecto. Y yo creo Pero que ven acá. también hubo un levantamiento de unas tropas de artillería en el cuartel Vallajá, pero no me acuerdo el Sí, pero nombre de. eso fue en 1832, Ah, eso fue más 1833. temprano. Sí, Ok. fue más temprano y sí, hay un levantamiento en la fortaleza de San Cristóbal. Ah, Es ajá. un levantamiento para tratar de conseguir que se promulgue en Puerto Rico la Constitución española de 1830, 1831. Esa historia constitucional que yo no soy muy conocedor de ello, pero Ujú, sí el alzamiento, y entonces está el alzamiento de los artilleros en 1850, 1851. Fíjate la fecha, que son un alzamiento que, si no me equivoco, Betance apoya. Eso son información que hay que corroborar porque es un poquito sketchy, sí. porque en realidad aquí yo no recuerdo ninguna publicación que haya trabajado con el levantamiento de los artilleros en el San Cristóbal también. Creo que en 1850, 1852. Ahora la fecha se me escapa, Pero pero ese siglo XIX, volvemos. Ese siglo XIX pasaron muchísimas cosas. Ahora, 1895, octubre de 1895, eso yo ya ese episodio debió haber salido antes que este. Es un libro que se llama La Torre del Viejo claro. y se llama La Torre del Viejo, descubrimiento de una sociedad secreta con tendencias separatistas en el barrio Yaurel de Arroyo, octubre de 1895. Sí, la Torre del Viejo que se le achacaba a los grupos que boicotean Sí, a los productos españoles. eso es así, Sí, sí. eso es así. Fíjate que 1895, ajá. hay mucha historia de Puerto Rico, Ramón, y el público que nos escucha y nos ve. Mucha historia de Puerto Rico, por eso es que yo relajo con eso de la historia del café y el azúcar, Sí. porque se ha abandonado, o sea, se ha abandonado. Entonces, pues claro, es más conveniente y más fácil también yo buscar sobre un tema que hay mucha documentación fácil de acceder, porque son los problemas grandes de Puerto Rico, Ujú. que la información es bien difícil de yo poder conseguirla. ¿Por qué? Porque los centros de acopio de la información histórica, por ejemplo, una persona en Mayagüez tiene que viajar al área metro para ir al centro de estudios hispánicos de investigación, ¿no? El centro de investigaciones de la UPR, que tiene un horario, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido, horario de oficina. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. 8 de la mañana, 4:30 de la tarde. Pues mira, ¿sabes? Yo trabajo. El centro, el archivo histórico, yo no digo
Archivo General, Archivo Histórico de Puerto Rico, ahora rebosada. Las épocas en las que te abrían de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, que yo aprovechaba, obviamente, los meses de verano para hacer la investigación. Por la manera en que yo puedo buscar información en Puerto Rico es bien difícil porque también no hay mucho digitalizado. Ya hay más que antes, pero la realidad del caso es que todavía queda mucha información que es bien difícil de poder acceder. Entonces, claro, estas cosas militares, pues no, ellos entienden que eh, no debe tener, cuando digo ellos, pues, las personas que digitalizan, pues no deben tener una prioridad porque pues eso no es lo que a la gente le interesa. Eso no es lo que a la gente le interesa. A Pero la gente lo que le interesa. ese siglo XIX, en este libro, en el prólogo, y eso yo lo mencioné también en otro episodio, se habla de en 1825, cuando unos barcos con insurgentes venezolanos desembarcaron en Aguadilla. O sea que hasta invasiones extranjeras tenemos eso. Ese no fue tu Codray. No dice más No, información, no esa. porque esto es Ok, un prólogo solamente en donde se menciona, ok, pero el Código Negro en 1849, la libreta exactamente. de jornalero en Ujú. 1850, reglamento de esclavos en 1826, bando contra la vagancia en 1829. O sea, el siglo XIX es importantísimo. Bien Es importante, bien importantísimo. importante. Además que el siglo XIX, Ramón y tus seguidores, es el siglo que establece la identidad puertorriqueña, porque es el siglo donde convergen la ilustración, que comienza en el siglo XVIII, pero que Puerto Rico, ¿verdad? Lo vamos a ver llegar a través de estos puertorriqueños que estudian en España o en Francia y regresan y traen todas estas ideas más de avanzadas. Y lo vemos entonces con ese despertar del nacionalismo puertorriqueño. Entonces, pues claro, esto suena bien oficialista, pero la figura de Ramón Powell y Giral, la figura de Juan Alejo de Arismendi, e incluso la figura de José Campeche y Jordán, que José Campeche y Jordán firma Ciudadano de Puerto Rico. Entonces ya ahí vemos que hay un despertar de esa conciencia, que por eso es que luego vamos a ver que en 1868, pues obviamente ocurre el grito de Lares, ese 23 de septiembre, pero vemos también otros movimientos políticos que lo anteceden, buscando más derechos para los puertorriqueños. Y basado en esa identificación de que ya yo soy distinto al peninsular o al mojado, que era el nombre con los cuales se les llamaba a los españoles. O sea, es bien interesante porque ese siglo XIX, irónicamente, es uno de los siglos que más se estudia en la historia, pero es el que mucho menos la gente conoce, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tú planteas? Es lo que tú muy bien planteas. Previo a la profesionalización del ejército en Puerto Rico, ¿cómo eran esas condiciones? ¿Cómo era la vida? ¿Qué organización, estructura tenían? No diría ejército, ¿verdad? Pero ajá. Pues mira, Ramón, de acuerdo con el informe de Alejandro Ray, el ejército de Puerto Rico estaba destrozado. No tenían uniforme, con los uniformes se notaba que habían sido utilizados por años. Los rifles que tenían, algunos de ellos eran todavía no, mosquetes, ¿ok? Eh, la profesionalización no existía. ¿Sabes? Incluso la práctica del ejército, de las diferentes, es que no son regimientos, Milicias, ¿no? son milicias, esa es la palabra. Sí. Gracias. La práctica de las milicias estaba totalmente abandonada. Por eso es que tú ves que O'Reilly, cuando viene a investigar las condiciones económicas de la isla, pero militares, tú sabes, hacer una transformación completa, porque la realidad del caso es que nosotros vivimos aquí y gracias que las invasiones no fueron tan frecuentes. eh, y por eso es que España mantiene la isla. Pero la realidad del caso es que las condiciones en Puerto Rico de la milicia estaban por el piso. Falta, ¿verdad? Y estoy obviamente parafraseando, falta de práctica. Él decía que las milicias lo que se reunían era, si acaso una vez al mes,
o una vez cada 3 meses, o sea, algunas veces no se reunían nunca. Entonces, la organización militar, aunque en papel sonaba estructurado, había una capitanía general en San Juan, ¿verdad? Y habían diferentes regiones militares. La realidad del caso es que nosotros no vemos en ningún momento una coherencia militar establecida. Aquí eso no existe. Aquí eso no existe. Además, en el informe de O'Reilly también estipulaba que muchos de los soldados que eran reclutados en España a través de la leva, que era el sistema que se utilizaba para el reclutamiento forzoso, porque algunas veces lo que hacían era que los embriagaban y cuando se levantaban estaban metidos en un barco, ya no podían desembarcar y por ahí mismo arrancaban para las islas del Caribe, sobre todo obviamente Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Que eran las que estaban en el siglo XIX, o probablemente a lo mejor Venezuela. Y una vez, y así mismo lo dice O'Reilly, una vez estos soldados llegaban, se empataban con una negra, cogían, vendían el uniforme, vendían la arma y arrancaban y se iban para la montaña. Cuando yo estoy hablando de la montaña, estoy hablando de, de, de la zona montañosa no central, sino de la costera, ¿verdad? Del área de Bayamón, el área de Comerío, el área de Naranjito. Y se perdían y se desaparecían. Sí, sí. Pues, así que tú tienes una organización militar, tú tienes un ejército en Puerto Rico, y a la hora de meter mano, metían mano. En 1797 nosotros logramos evitar que los ingleses nos invadieran y tomaran, y tú sabes, estamos hablando que después de la batalla, el ejército marina, inglesa, era la marina más poderosa que tenía el mundo, ¿verdad? Claro, en 1805, Trafalgar, ¿verdad? Que es donde ellos establecen ya su hegemonía. Pero en 1797, ¿qué diferencia hay de 1797 a 1805? ¿Sabes? Estamos hablando de un tiempo reducido. Y nosotros logramos ganar, ¿verdad? Nosotros logramos evitar que tomaran. Y eso fue una cosa bien puertorriqueña. Es verdad que hay un contingente de franceses. Hay un momento que me parece que es Abercrombie, Ralph Abercrombie, que dice, le envía al gobernador de la isla, don Ramón de Castro, le dice, ¿contra quién yo estoy peleando aquí? ¿Contra españoles o contra franceses? Porque en el área del Olimpo, en Miramar, hay un contingente de 300 franceses que están defendiendo también la isla. Y nosotros logramos combatirlo. Así que Y eso es más sorprendente aún cuando se considera que en el 67, en 1767, eh, por ahí, invadieron La Habana y se quedaron con La Habana un año completo antes que lo sacaran. por eso es que viene Alejandro O'Reilly. Por eso es que O'Reilly viene, porque la caída de La Habana, y obviamente tú tuviste a Pablo Hernández, que Sí, si hay alguien que sabe de eso, es él. sí, el hombre tiene 2 Esa libros es, de eso. sí, exactamente. El Esa es, episodio 3 horas y pico. exactamente. Ese es el indicador para tú hablar acerca de la caída de La Habana. Eso es un choque bien grande para los españoles, para el gobierno español. ¿Sabes? Porque La Habana estaba bien protegida. Esa es eh, la joya de la corona española en el Caribe, es Cuba. Sí, sí, sí. Todavía el sol te oye, ellos te hablan que la crisis del 98 es la caída de Cuba, ¿sabes? La pérdida de Cuba, ellos de Puerto No, Rico. no, hablan de Puerto Puerto Rico es Rico. un sideshow. Como Puerto Rico, perdimos a Cuba. Todavía están resentidos, es real. ¿qué? Ese resentimiento es real a estas alturas. ¿Sí? Incluso canciones, y esto aquí me estoy delatando de la edad que yo tengo, canciones como el grupo español, que ya obviamente no existe, Mecano. Ellos tienen una canción que dice donde se encuentran los héroes de Cuba. Tú sabes, todavía resuena la crisis que hubo en España luego de la caída de Cuba. Luego le siguen las Filipinas, también con la batalla de Manila, ¿verdad? Y luego entonces pues Puerto Rico incluso en ocasiones lo despachan como que es que esta gente
nunca quiso a los españoles y enseguida se vendieron a los estadounidenses. Que eso tiene algo de cierto. Sí, Tiene sí, la algo de realidad es que cierto, sí. sí, tiene algo de Sí, la cierto. realidad es que sí. La realidad es Eh, que sí. sí, sí, Yo conozco historiadores que eso les duele, pero es verdad. sí. Aquí sí hay una serie le llaman batallas, pero en realidad no son batallas, ¿sabes? Cuando hablamos de batallas, estamos hablando de operaciones militares que duran días, semanas, meses, que conlleva la movilización de regimientos, divisiones, cuerpos. Aquí hay escaramuzas, aquí hay enfrentamientos. Entonces, esa falta de la batalla de Santiago, de la batalla del Taiquirí, de la batalla de las colinas Ah, de San Juan, ajá. eso lo hemos tratado de recuperar, la batalla de Yauco, la batalla de la Sobante. Mira, en realidad no hay ninguna batalla. O sea, estos son enfrentamientos que duran media hora, que se disparan 4 tiros y los españoles se retiran. Porque yo parto de la idea y la información que se puede conseguir. Hay los archivos militares de Simancas que luego pasan a Madrid y gracias al profesor Luis González Vales, ya fallecido, historiador de Puerto Rico también, el último historiador hasta eh, plantea eh, que los españoles probablemente lo que querían era retirarse hasta llegar a San Juan, porque ellos sabían que en San Juan esas fortificaciones los iban a ayudar a ellos a dar esa gran batalla. Pero el armisticio se firma, ¿verdad? Mucho antes de que esa batalla, y qué bueno, ¿verdad? La guerra lo único que trae es sufrimiento, sobre todo para las partes civiles, ¿verdad? Que son los que reciben el cantazo principal. Sí, pero Así todavía que estaban peleando en el Asomante, o sea, no hubo una rendición allí. Lo que pasa fue que el armisticio los toma por sorpresa. sí, pero la realidad es que, ¿sabes? ¿Cómo te puedo decir? Si es cierto que hay un enfrentamiento, no hay una batalla como tal. O sea, ese concepto de la batalla, Sí, 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 sí. busca los documentos de la Somanta que dice si no encontra. Incluso ocurre cuando ellos desembarcan, que esto es algo que mucha gente no conoce. Cuando los estadounidenses desembarcan en el yate Gloucester, que por cierto es donado por JP Morgan, uno de los grandes magnates de esta misma época, de la segunda industrialización de los Estados Unidos y uno de los padres de la bolsa de valores allá en Wall Street de Nueva York. Ujú. Él le cede ese yate al Navy, ¿verdad? A la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Hay unos soldados que se enfrentan a esa invasión. Lo que pasa Sí. es que la cañonera, que era como le llamaban, la cañonera hace una serie de disparos y este contingente de españoles montados, estaban a Ajá. caballo, no le pueden hacer frente. Incluso eh, los informes de la batalla de Guánica, de Yauco, ¿verdad? De Guánica pertenecía a Yauco en esa época, te habla que ellos bajan una ametralladora. Entonces, una vez ellos empiezan a utilizar la ametralladora, los españoles no tienen ningún tipo de break de poderle hacerle frente. ¿Sabes? Que cuando vemos esa invasión de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos por el área el suroeste de Puerto Rico, sabían ellos que el contingente español no le iba a hacer el frente. Ellos sabían que si hubiesen tratado de desembarcar por el área de Cangrejo en Santurce o por el área del Escambrón en San Juan, estaríamos hablando de otro tipo Hubiesen ganado como de quiera. evento. Yo creo que sí, Hubiesen pero se ganado los como hubiese quiera. hecho más difícil. Se Sí, los sí, sí, hubiese hecho sí. más difícil. Sí, pero ahí lo que uno tiene que considerar entonces es la cuestión de el diario de guerra del capitán eh, Ángel Rivero, que él habla de las condiciones de los cañones que no disparan, que él habla de los cañones que se rompen, que él habla de cómo anteriormente, mientras él estaba viendo las defensas, se dio cuenta de que no, las condiciones no estaban y muchos de esos artilleros ni siquiera podían practicar porque no había recursos, no había dinero, no habían bolas de cañón. Entonces lo que ellos tenían era la teoría. Pues se supone que tú haces A, B, C, pero no estaba la práctica de realmente hacerlo. Y eso, que en
en el San Cristóbal, pero sobre todo en el Morro, que es el que da, San Felipe del Morro, que es el que da hacia la boca de la bahía de San Juan. Sabemos que el San Cristóbal mira hacia tierra, que es una consecuencia de la invasión de 1797, ¿verdad? Henry Harvey y Ralph Abercrombie desembarcan por Santurce y entonces siguen hacia el área de San Juan. Tenían cañones Ordóñez, o sea, que eran cañones de costa, que eran buenos cañones, pero es lo que tú dices. España económicamente no estaba preparado para mantener una colonia como Puerto Rico. Por eso es que a mí me interesó tanto investigar cómo iba a ser la implementación de esa modernización del ejército en una colonia pobre como Puerto Rico. Porque debemos recordar algo, la inmensa mayoría de los recursos militares españoles para las colonias, papá, Cuba. Ya hablamos aquí que Cuba es la joya de la corona. O sea, Cuba exporta la mayoría del azúcar. Es el centro económico. Es la colonia, por eso es que si tú vas a La Habana, aunque esos edificios están mayormente en desuso y obviamente en una situación paupérrima, ellos han tratado lo que le llaman la vieja Habana. O sea, tú te das cuenta de la riqueza que había allí. Entonces, Y yo recuerdo haber leído que solamente La Habana tenía el doble o el triple de la población de Puerto Rico completo. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los Rough Riders, que son los que Ajá. la gente más conoce, que son el grupo este comandado, dirigido Teodoro. por Teodoro Roosevelt, que obviamente a la gente se le olvida que ahí estaban los Buffalo Soldiers, que eran estos soldados negros que también participan en la batalla de Santiago y la batalla de San Juan Hill. Y ahí es que viene la famosa canción de Buffalo Soldiers de Robert Nesta Marley, ¿verdad? Mejor conocido como Bob Marley. Los españoles tienen rifles Mauser, 1897 y 1898. O sea, las crónicas de los soldados estadounidenses que asaltan las trincheras españolas en la colina de San Juan, dicen, nosotros no dábamos con ellos porque la pólvora que utilizaban estos Mauser era una pólvora blanca que no dejaba humo. Entonces era mucho más difícil poder identificar de dónde salía la bala y a ellos se les hace un poco más cuesta arriba. Los estadounidenses eh, desembarcan con rifles Springfield, que por cierto, en Puerto Rico habían rifles Springfield. ¿Sabes? Muchas de esas milicias españolas tenían rifles que utilizaron los estadounidenses cuando vienen cuando invaden a Puerto Rico, ¿verdad? No voy a decir vienen porque me caen chinches después. Cuando invaden a Puerto Rico. Sí. Lo mismo que pasa en la Primera Guerra Mundial con la ametralladora Browning. O sea, tú tenías los ingleses, los franceses y los alemanes y los rusos utilizando la misma ametralladora. ¿Okay? Así que sí, la realidad del caso es que había más corazón y ganas que ejército. Esa modernización, como tal, la modernización se da, Ramón. Sí. El público que nos ve y nos escucha, en la educación. Ahí es que nosotros vemos la modernización. ¿Sabes? Aquí los candidatos a oficiales, muchachitos de 17, 18 años, pasaban una serie de exámenes bastante difíciles. Yo después te puedo hacer llegar la lista de preparaciones que tenían que tener de francés, latín, geografía, historia de España, historia de las Américas, aritmética, geometría, ¿sabes? Eso, el estudiante común en Puerto Rico no tenía el acceso a aprender eso. Sabes que en la clase alta, por ejemplo, que es un tema bien interesante, José Gautier Benítez. José Gautier Benítez le llaman el poeta nacionalista. Bueno, el poeta nacionalista le dicen a Juan Antonio Correa, pero José Gautier Benítez es un poeta que desarrolla el amor a Puerto Rico durante el romanticismo. Pero discúlpame, Ajá, que ahora que mencionas lo de lo que tenían que estudiar, yo me acuerdo que en una de las conversaciones que grabamos, que no salió, ajá, tú me sí. hablaste de una pintura de Campeche con un oficial de ejército que tenía al lado unas bolas de cañón y unas cosas. ¿Cuál era eso? Don Ramón de Castro. Don Ramón de Castro. Don Ramón de Castro. Búscate el retrato de Sí. el retrato de Don Ramón de Castro
y él tiene hacia su mano izquierda, A sí, derecha, izquierda, sí, sí, porque él está haciendo así, él está enseñando, si no exacto. sería la izquierda. Él tiene, que es el escudo de él, pero fíjate que todo es artillería. Sí, ¿Por qué? Porque la artillería y la ingeniería eran las especialidades, lo que le llamaban facultativas, que eran las que tú tenías que ir a una academia como tal a estudiar. Porque acuérdate, es matemática. Yo tengo que saber cuánto pólvora yo necesito ponerle el cañón para lanzar esa bala a la distancia que yo quiero. Además, el ángulo. Es igual que la ingeniería. Por eso es que tú vas a ver en la otra pintura bien famosa de Campeche, que es Miguel de Eustaquio, gobernador de Puerto Rico, que él te está enseñando los planos de la ciudad de San Juan. sí. ¿Qué te está diciendo a ellos? Yo soy un arquitecto, un ingeniero, o sea, yo conozco de planos. Yo estoy abriendo la ciudad a la modernización de estos espacios abiertos. Incluso tú ves el empedramiento de de la calle Fortaleza, que es Sí. donde Campeche lo pinta. Y así como se sabe, ¿verdad? En qué momento nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Cuando la ciudad de San Juan se empieza a modernizar, como quien dice. Así que vemos que es más lo académico, no tanto lo que tiene que ver con el equipo. El Ujú. equipo, cuando yo hice la investigación, tú podías identificar que habían eh, oficiales que se quejaban que todavía tenían rifles que no eran de retrocarga, tú sabes, que eran de flip-flop, que había todavía que ponerle la polverita y poder cargarlos, ¿entiendes? Por la parte de enfrente y todas esas cosas. Eh, Estabas hablando de algo de un poeta nacionalista. No, de poeta nacionalista, pues no me vayan a quemar con eso. No, Sí, ese es Juan Antonio Correger. sí. Es que ahora, no sé que le tenían un nombre. José Gautier Benítez escribe a Puerto Rico. José Gautier Benítez se le considera uno de los poetas del romanticismo, al igual que Lola Rodríguez de Tio. Y sin embargo, José Gautier Benítez persigue a los rebeldes de Lares en su eh, informe de servicio. Ujú. Establece que en octubre de 1868 él desembarca en Arecibo y comienza una serie de operaciones, el teniente. Hay una serie de operaciones en contra de los rebeldes de Lares, que los están buscando para apresarlos y él participa de esas operaciones. Eventualmente, él entonces tiene un cambio de pensamiento y se convierte en una persona, ¿verdad?, que ama su patria. No creo que se le llame independentista, yo no creo que haya llegado a esos confines, pero sí una persona que entendía que su patria era el amor perdido que él tanto representó en ese poema que se llama A Puerto Rico. Entonces, ahí sí ven, en el caso de José Gautier Benítez, es una persona que sus dos abuelos son españoles y sus dos abuelos son oficiales del ejército. Porque eso es otra cosa que tenemos que ver aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, la clase alta mayormente estaba dominada por peninsulares que eran comerciantes o pertenecían al ejército. Entonces, vamos a ver que los hijos de esos oficiales siguen la carrera militar, ¿verdad? Pero es algo más de posición social, tú sabes, es un standing que yo tengo. Mm. Llevarlo a la práctica como tal, pues sí, está Ángel Rivero, ¿verdad? Tú lo acabas de mencionar, que es el que entrega las llaves de la ciudad al general Brooks. Por eso es que el morro se le llamó Brooks por un tiempo, todavía en los años 60. Creo que el otro día salió en el periódico una solicitud ay Dios mío, ¿cómo es que se le llama esto? De subasta, Ok. para hacer unas mejoras en el morro y le llamaban el Fuerte Brooks. Ah, pues bien. Todavía ese nombre es el nombre oficial. Todavía es el nombre oficial. El Fuerte Brooks. Yo, mira qué interesante todavía. Ja. Pero Así antes de que la profesionalización, lo que había entonces era un montón de milicianos que cada vez que aparecía un enemigo, necesitamos que el Cabildo de San Germán nos provea tanta cantidad de hombres. Y bendito, lo que exactamente. llegaban allí era una o dos Lo que semanas caminando. llegaban,
Exactamente, sí llegaban. Entonces es que, por ejemplo, nosotros leemos la historia de la invasión de los británicos en 1595. Ajá. Ahí nos damos cuenta que ellos cuando tienen el episodio de, ay Dios mío, no es cólera, disentería. Cuando Sí. ellos se empiezan a enfermar de disentería, entonces lo que les tienen miedo es que vengan del interior montañoso, que como yo mencioné al principio de la grabación, el interior montañoso es Corozal, Naranjito, Bayamón, porque ellos Tuado. sabían, Ah, bueno, no, bueno, ya, perdóname, ya eso es un discúlpame. poquito más para abajo, Sí, 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 esa sí. ya es Cordillera Central. En Sí. ese interior montañoso, eso era un tiro de piedra, tú sabes, ellos podían llegar bien rápido, además por el río Bayamón o el río Hondo, ellos podían acceder enseguida a la bahía de San Juan, y así es como eh, eh, ellos, ellos pueden mantener un suministro todavía, sobre todo cuando 1625 los holandeses. Entonces, ellos sí le tenían mucho temor a la posibilidad de que los vecinos, fíjate que no habla de soldados, los vecinos del interior montañoso puedan establecer un contingente para entonces atacarlos allí. Por eso es que eh, eh, George Clifford, conde de Cumberland, abandona la toma de San Juan, porque él sabe que no tiene fuerza, los contingentes de Inglaterra no van a llegar a tiempo, eso él lo sabe, y entonces abandona la isla. Pero fíjate que no hay un contingente militar que pueda salir desde San Germán, del Cabildo de San Germán y llegar a San Juan en un tiempo determinado, porque la realidad del caso es que era mucho más largo, ¿sabes? Era más fácil ir a la República Dominicana que ir a San Juan. La Mm, República Dominicana se montaba en un barco y llegaban sí. en una goleta y Sí. llegaban enseguida allí a- Así que la profesionalización, acuérdate también, Ramón, que no llegas al siglo XIX porque la profesionalización está atada directamente a la modernización. O sea, es como en la Primera Guerra Mundial la utilización del tanque. Cuando los ingleses utilizan el tanque por primera vez, es un desbarajuste, porque ellos lo que hacen es que los envían para adelante. Entonces, claro, hay un efecto de terror al principio, porque obviamente tú ves estas máquinas que se movían a 4 millas, 5 millas, pero que tú les disparas y tú ves que las balas no crean un daño significativo, pues claro, tú te asustas. Pero eventualmente ellos tienen que aprender a utilizarla. Y fíjate que ya en la Segunda Guerra Mundial, el Blitzkrieg, Hans Guderian, es un maestro de la utilización del tanque. Tú sabes, es muy distinto a lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo estudia. Antes no, antes eso era un free for all, pues se encontraban, se disparaban y el primero que perdiera los nervios y saliera corriendo, pues ya perdió, tú sabes. Así que lo vemos con la mecanización de la guerra. Por eso es que te mencioné que tanto en la guerra de Crimea se establece la utilización del ferrocarril y sobre todo el telegrama. Entonces, las tropas inglesas en la península de la Crimea, en Sebastopol, por ejemplo, se pueden comunicar con Londres. Y el gobierno en Londres sabe lo que está pasando en el Mar Negro. Lo mismo pasa con la guerra civil de los Estados Unidos. ¿Sabes? Las comunicaciones se empiezan a desarrollar. Así que vemos que el ejército se tiene que adaptar a esa nueva tecnología. Hay historiadores, yo tengo un libro por aquí cerquita, no lo voy a buscar, ¿verdad? Para no salir de pantalla, que te dice que si en realidad la tecnología es el causante de los grandes cambios en la milicia. Lo mismo plantea Jeremy Black. Jeremy Black, un historiador inglés que ha escrito de la historia de la guerra hasta la saciedad, plantea si en realidad la tecnología fue la que hizo los grandes imperios. Porque entonces él dice, bueno, hay unos grupos menos desarrollados tecnológicamente que le pueden hacer frente también a los soldados del imperio. Hay el ejemplo de los Zulú o los afganos contra los ingleses. Pero yo soy de los que cree que la tecnología es un motor de cambio en la guerra. ¿Sabes? La utilización del avión. En la Primera Guerra Mundial, el bombardeo era
Al principio tiraban una granada, luego los Gotha, que eran los aviones estos bombarderos alemanes, utilizan un sistema que tiran 2 o 3 bombitas. 25 años después, la Segunda Guerra Mundial, flota de B-17, B-24, B-25, Heinkel, Fournier, que lanzan ya mecanizado, ¿verdad? Y ya hay una estrategia detrás de todo eso. Eso es la modernización del ejército. Hay un comentario que yo puedo hacer que no tiene mucho que ver con esto, pero que va relacionado a algo que mencionaste al principio del D-Day. Y es un ángulo que es bien importante, pero que mucha gente ignora. La Guerra del Pacífico vio decenas de invasiones y desembarcos como el D-Day. Ujú. Lo que pasa es que el D-Day es reconocido, pues, porque es icónico y todo lo demás, pero si nosotros miramos la Guerra del Pacífico, eso es un D-Day cada 2 o 3 semanas, en donde morían cientos de miles de individuos. Iwo Jima, Iwo Jima, Tarawa. No, Tarawa, yo tengo yo tengo un juego de mesa. Tarawa. ¿Verdad? En un momento lo hablamos. Muchachos, Tarawa dice que Roosevelt las cartas de las madres de los hijos que habían muerto en Tarawa, que él dice que no podían bregar, no podía Y bregar Tarawa es porque un atol, ok, es es un un atol. callo. Que es peor aún porque la composición geográfica del atol es una isla que está rodeada de un coral y tiene unas playas internas preciosas. Pero cuando los Higgins Boats, que son los famosos barcos estos de desembarco que bajan una plataforma y ellos van desembarcando, como no hacen una investigación del fondo de esa playa, los barcos empiezan a encallar y cuando bajan las plataformas, y eso hay videos de eso, hay una película de los Marines en Tarawa, se llama Oh, así mismo, ¿cómo se US llama? Marines en Tarawa, US Marines en Tarawa, US Marines. búsquenlo en YouTube, y está hecha después de la invasión, o sea que no es una recreación, lo encontraste, Se llama With the Marines at que Tarawa, es en Tarawa, perdón. Y 1944. pues, ¿entiendes? ¿Sabes? Y cuando ellos desembarcan, el agua les llega casi, los cubre completo y ahí es que los japoneses hacen una fiesta con ellos. Acuérdate una cosa, es igual que la operación Husky, que es la invasión al norte de África, que es la primera invasión de los estadounidenses a territorio controlado por los alemanes, que mucha gente no, perdón, esa es operación Torch, disculpen. La operación Husky es la operación de desembarco en Sicilia. ¿Ok? Es Torch, la operación Torch en 1942. Esa es la primera invasión. Esa es la primera invasión de los estadounidenses. ¿Y cuántas personas conocen de esa invasión? Claro, hay una diferencia bien grande. No era territorio europeo, número uno, el norte de África. Número dos, parte del contingente que recibe a las tropas estadounidenses son franceses del gobierno de Vichy y entonces se rinden. Hay una que otra que obviamente le hace frente, pero la realidad del caso es que se rinde la inmensa mayoría de ellas. Yo creo, Ramón, que Normandía tiene una especial importancia, porque es que cuando tú ves los números, otro día yo estaba viendo de la trilogía de Steven Spielberg y Tom Hanks, Masters of the Sky, es Ajá, la última, esa nunca es la he la visto. del ejército, el ejército aéreo de la octava. Ajá. Ellos están haciendo un recuento de cuando los B-17 pasan por encima de la flota de invasión y tú verlo, obviamente esto es computarizado, esa magnitud de esa ola de invasión es una cosa espectacular, una cosa, tú sabes, eso tiene que haber sido. Hay una película muy buena que se llama The Longest Day, Ajá. de 1960 y pico, que es de esos mismos, de la invasión a Normandía. Eh, y hay un soldado alemán, si no estoy de acuerdo eso, hay un soldado alemán que está como buscando leche en una de las aldeas cerca de la costa y de momento cuando mira y ve todos los barcos, obviamente en esa época no había gráficas hechas por computadora, así que tienen que recrearlo utilizando barcos de verdad y no se ve tan impresionante, pero la magnitud de la invasión es una cosa. Hay también una película muy buena, eso es lo bueno de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene muchas películas.
Letters from Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima, Mm. dirigida por Clint Eastwood. Eso es de una dupla. Está Letters from Iwo Jima y está Flag of Our Fathers. Y hay una parte que Letters from Iwo Jima, que es la invasión a Iwo Jima vista desde el lado japonés. Entonces este muchachito lo envían a sacar donde la gente va al baño. Y cuando él sale y ve esa flota estadounidense que va a invadir, es bien impresionante porque los números de barcos, aviones, tanques que desembarcan, tropas, pero es lo que tú muy bien dices, la invasión del Pacífico, tanto Nimitz por un lado como MacArthur por otro, ¿verdad? Nimitz con el Navy y los Marines y por otro lado MacArthur. Es impresionante. Por cierto, en Iwo Jima, un dato que yo estoy seguro que mucha gente no tiene ni la menor idea. La primera división de los Marines es comandada por un puertorriqueño del Valle, Valle. del Valle, del Valle. Incluso del Valle es, aunque no se confirma, pero es nombrado para ser el primer gobernador puertorriqueño antes de Jesús de Piñera. Oh, sí. Lo que pasa es que él hace unos comentarios en los 30, hace unos comentarios racistas, también hace unos comentarios antisemitas, y entonces como que parece que no cayó muy bien. Pero si pueden buscar en mi página de Puerto Rico Militar, Sí. en Facebook, yo tengo un escrito acerca de ese oficial del Valle que sirve, míralo aquí, ¿ok? ¿Ok? Que él sirve, ¿verdad? En Iwo Jima también. Bien interesante ese dato. Perdóname, no es Iwo Jima, es Okinawa. Se llamaba Pedro Augusto del Valle, en la primera división de los Marines. Pero tenemos que tener presente que Okinawa es la última invasión que hacen las tropas de los Marines antes de, ¿verdad? Antes de proponerse invadir el territorio japonés. En Okinawa es que ellos se dan cuenta que los japoneses no se van a rendir. Y a diferencia de los alemanes, que a medida que los estadounidenses se van acercando más al río Elba, ven menos defensa de los alemanes. La realidad del caso es que los japoneses, a medida que se iban acercando más a las islas del archipiélago nipón, Sí. ellos se dieron cuenta que ellos no iban a rendirse. Y de hecho, eso es relevante. Eso es relevante para algo que yo hago. Yo practico Ajá. karate Goju Ryu y ¿Y es de Okinawa? sí, es de Okinawa, Goju Ryu Karate de Okinawa, y de hecho el maestro Choyo Miyagi era de Okinawa, y su estudiante principal, que era el que se suponía, la gran mayoría de los antiguos maestros pensaban que ese era el que iba a suceder a Choyo Miyagi como jefe del estilo, muere durante la batalla de Okinawa. Ah, Jinan Shinsato se llamaba. pero él era parte del ejército japonés o parte de los nativos que vivían allí en Okinawa, ¿te acuerdas de ese detalle? Estoy seguro porque yo entiendo que el ejército japonés debió haber armado y organizado milicias. Lo que pasa es que yo he visto muy poca información sobre la batalla de Okinawa, pero lo que sí sé con toda seguridad es que hubieron cuerpos de milicianos que se organizaron que muchas veces lo que tenían eran lanzas y no necesariamente armas de fuego. Okay. Pero esta persona, Jinan Shinsato, que era que iba a suceder a Choyo Miyagi como jefe del estilo Goju Ryu Karate, muere durante un bombardeo en 1945. Estaba tomando refugio y ahí entonces caen unas bombas y lo matan. Pero todo eso es interesantísimo para mí. A Sí, ver, yo soy un claro, fiebre de las sí. artes marciales. No, claro, claro. Y es interesante porque en Okinawa los que viven no son considerados nipones. No, Entonces, no, es otro Uchinanchu. grupo de
Uchinacho, ¿qué se le llama? Sí, Ah, mira, no sabía el nombre con el que se le conocía. sí, ellos son Pero otra etnia. muchos de ellos los utilizaban como carne de cañón y los lanzaban al frente de las tropas japonesas. Hay una serie, también se la recomiendo, de Pacific, que es Ajá. como parte de Band of Brothers de Pacific y entonces Masters of the Sky. Sí, pero Band of Brothers es la mejor de todas ellas. Pues mira, sí, es verdad. A mí la de ¿Te gusta Pacific, más? es que lo que pasa es que la guerra del Pacífico Ajá. fue más cruenta que la de Europa. Definitivamente. Tú sabes, la del Pacífico, entonces a ti te tiene en tensión toda la serie, porque los japoneses no se rinden. ¿Sabes? Hay un momento que uno de los jovencitos le dice, pero ¿por qué esta gente no se rinde? ¿Por qué no levantan las manos y se rinden? No, es que No, no, no. en todo momento quieren pelear hasta el final. Sí, En Okinawa es que ellos se dan cuenta. Truman dice, esto hay que hacer algo con la bomba atómica, ¿sabes? Porque pero es que cuando tú estás convencido de que tú estás peleando para el representante de Dios en la tierra, que es el emperador, es exactamente. Dios en la tierra. Oye, pues qué carajo, eso es como el terrorista de hoy día. El terrorista pelea porque piensa que va a ir al paraíso y tener 72 vírgenes. Exactamente. O sea, Es pues la como, misma cuestión. es ¿Qué como mejor decía, motivación que esa? claro, exactamente. Era Para como ellos, ¿verdad? decía, Para mí no. no, para mí No, no, tampoco. 72 vírgenes, no, nada de eso, no me interesa. Por eso, yo prefiero mi vida. No, yo prefiero mi vida como está. A mí no me cogen con eso. A mí no me cogen con eso. Pero eso es lo mismo que decía Christopher Hodgkin en su libro Dios no es grande, God is not great, que decía, mira, en esos aviones del 11 de septiembre no había gente más religiosa que los terroristas que se lanzaron en contra de las Torres Gemelas del Pentágono y el United 93 que cae allí en Pensilvania. Porque estas personas estaban tan convencidas de que iban a ir para el cielo. Y no solamente eso, Raúl, que es que la persona que muere en un yihad, Sí, en una guerra santa, sí, eso yo lo encuentro estupidísimo, pero para ellos, ¿verdad? Pues es una razón de ser para algunos de ellos. Y eso hay unas razones también económicas y sociales. Es sí, que tú arrastras a tu familia contigo. O sea, tú te sacrificas, pero tu familia entonces sube al cielo también. Así que ellos, ¿verdad? Pues hay una motivación bien grande, ¿verdad? Dentro de esa perspectiva de vida. Yo no la comparto. sí, no, Y pero los por eso japoneses, es que el de Tenno Heika Banzai, ¿qué significaba eso? No me acuerdo. Larga yo no me vida, acuerdo ahora, no me Tenno acuerdo. Eso Heika. habría que buscarlo. Eso era lo que Yo ellos creo que decían cuando hacían cuando el ataque kamikaze y cuando los kamikazes, hacían las cargas de bayoneta. Dice larga vida al los emperador. bonsai, los bonsai también, estaban bonsai y salían entonces. Mira, ese es uno de los ejemplos de la no utilización de la educación en el campo de batalla. Okinawa, Iwo Jima, Tarawa, pero sobre todo en Guadalcanal, Mm, la otra de las grandes batallas del Pacífico. Esos ataques suicidas, tú no ganas nada con eso. Pues tú no ganas nada con eso. Por eso es que tú vas a ver que en la Primera Guerra Mundial, aunque hay historiadores que también plantean que esa visión de que la Primera Guerra Mundial, estos generales mandaban a la gente a lo loco sin una planificación. Pero cuando tú ves los números de la batalla del Somme, o la batalla de Ypres, o la batalla de Verdún, son una cosa horrible. ¿Por qué? Porque no había la capacidad de poder aplicar nuevas tácticas a la mecanización de la guerra. Por eso es que tú vas a ver que en la Segunda Guerra Mundial esos avances suicidas, tú no los vas a ver en Europa hasta que ya los alemanes están tan desesperados que hacen cualquier cosa, porque para los alemanes Adolfo Hitler era su dios. Ya tú ves que el soldado no sale corriendo a morir. Es una cosa más planificada. ¿Por qué? Porque tú empiezas a estudiar cuál es la estrategia que tú tienes que utilizar, por ejemplo, para aniquilar un nido de ametralladora. Vamos a hacer referencia para nosotros. En el segundo episodio, en Quarantine, creo que se llama ese episodio. Carentan.
Carentan, que es en Francia, que es un Sí, pueblo francés en la costa. Ellos utilizan una táctica para destruir los cañones que están bombardeando la playa. Esa táctica todavía la utilizan de cómo atacar a un nido de ametralladora, que es tú llamar la atención de la ametralladora por un destacamento y tú lo flanqueas y lo neutralizas, ¿verdad? Que es una palabra, el eufemismo que utilizan en el ejército. Pues mira, eso es parte de la modernización de la guerra. ¿Por qué? Porque tú te tienes que adaptar a la nueva tecnología. Por ejemplo, Ucrania. Ucrania es un conflicto horrible, todos los conflictos son malos, pero es bien interesante porque se pelea como la Primera Guerra Mundial. Ellos están todos atrincherados, pero con tecnología del siglo XXI, los sí, drones. sí. O sea, y los drones se han convertido en un arma de utilización tan frecuente en ese teatro de batalla que ya nosotros no concebimos el futuro de la guerra sin los drones. Porque, Sí, ¿qué sí. pasa? Yo creo una ofensiva y se crea una defensiva. Entonces yo tengo que utilizar una nueva adaptación de esa ofensiva para hacerle frente a la defensiva que me han utilizado para neutralizar, aniquilar esa arma que yo voy a utilizar en contra tuya. Entonces, esa es la modernización de la guerra. O sea, nosotros ahora mismo estamos viviendo un momento de modernización, de total modernización, ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando aquí. O Sí, sea, pero también hay un elemento que se puede atribuir a la modernización que se sale del campo de batalla y es el de la opinión pública. Es el de la manipulación de la oh, opinión pública a través de las muchachos, redes sociales y los medios masivos de también, comunicación. también, Eso es también, importantísimo. de ambos lados, Sí. de ambos lados. Yo les invito a que usted vea CNN, pero usted vea RT también. Es más difícil conseguirlo. Yo puedo accederlo, pero que RT, para que tú veas cuando ellos te hablan de las operaciones especiales, porque tú sabes que así es como ellos le llaman. Ellos le llaman la operación especial. Entonces, la utilización del video en el campo de batalla, Siria, la guerra en Siria, la guerra civil en Siria fue la que abrió las puertas a la utilización de las cámaras digitales. O sea, el YouTube está lleno de videos de pietaje de los soldados en Siria, tanto del Estado Islámico como del ejército de Siria. Tú sabes, y los kurdos, por otro lado, ¿verdad? Un grupo que a mí me fascina. Así que, Esos kurdos que no tienen país no tienen país. No tienen y país. son Es bien una etnia interesante. diferenciada. Son una etnia diferente. Entonces está al norte de Siria y al norte de Irak. Irak. De Irak, ellos la parte de Irak está protegida, entonces ellos allí tienen una sociedad. En Siria ellos lograron ahora un acuerdo con Turquía, porque ellos en realidad el problema grande es con Turquía, pero es bien interesante, es una sociedad que cree en el anarquismo. Búscate, sí, después te voy a dar la referencia del libro, ahora se me escapa, y tienen una visión de la mujer bien adelantada, bien adelantada. Y son musulmanes, ellos no son católicos, ni son protestantes, ni son judíos. Ellos son musulmanes, pero tienen una visión de la mujer bien adelantada. La mujer tiene una posición bien importante en la sociedad kurda. Incluso habían destacamentos completos de mujeres kurdas que peleaban en contra del Estado Islámico. Entonces, la creencia dentro de los militantes islámicos era que si te mataba una mujer, tú no ibas al cielo, tú no Ujú. ibas al cielo. Sí. Claro, para que tú veas, los kurdos son una sociedad bien avanzada. Estoy viendo algo aquí, dice Rojava, la revolución anarquista de Oriente Próximo, en medio del caos de la guerra civil siria, los kurdos han desarrollado un proyecto de autonomía política de raíces anarquistas, inclusivo con las diversas comunidades de Oriente Próximo y que se ha ganado el favor de los Estados Unidos. Exploremos los orígenes. Ok, interesante. Incluso durante la guerra en Siria, grupos como las Brigadas Lincoln durante la Guerra Civil Española, hubo brigadas de anarquistas europeos que van a pelear al Kurdistán, van a pelear al Kurdistán. Bien interesante, son un grupo bien étnico, bien interesante. Pues, ¿qué pasa? Nosotros vemos, ¿verdad? Vemos cómo hay una adaptabilidad
del campo de batalla a la nueva tecnología. ¿Sabes? ¿Cómo tú te escapas ahora de un dron? ¿Cómo Ahora tú lo te que están escapas ahora de un haciendo dron? es que las autopistas y los caminos les están poniendo redes alrededor. Exactamente. Sí. Exactamente. Y entonces ahora estaba viendo que hizo su entrada, le llaman Black Panther, y son tanques, yo me imagino que deben ser el último modelo soviético, como me acuerdo, Pablo es el que sabe mucho de eso. Pero Panther no es un Exacto. tanque alemán. Sí, 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 pero se llama Black Panther. Oh. Busca Black Panther Tank. Pero Lo me voy a llama la buscar, atención eso que tú dices, pero ahora encontré como que otra noticia. Dice, anarquistas europeos y americanos intentaron convertir Rojava en su epicentro mundial. Los cultos de Rojava impidieron que milicianos españoles y de otros países de Occidente y Asia convirtieran Rojava, en el pero epicentro mundial del anarquismo. por Interesante. eso, pero fíjate que ellos llegan allí por eso. Mira, déjame ver, no, estoy buscando, pero viste qué interesante, Y no es secreto que a mí me caen bastante bien los anarquistas. pues mira, tenemos algo en común. No es secreto. Pero Mira sí, aquí, sí. mira, hace 8 horas, Russian Black Panther Tanks. ¿Por qué? Porque ellos le ponen una especie de armamento para que los drones, acuérdate que una de las partes más débiles del tanque Ajá. es la parte de arriba, es la parte de arriba. Entonces el dron lo que hace es que cae y entonces pues obviamente causa la destrucción del tanque. Así que ellos lo que hacen es que le ponen una especie de coraza, eso es bastante nuevo, Sí. de coraza para entonces evitar. Entonces, ahí vemos de nuevo cómo yo voy a utilizar esos adelantos tecnológicos a favor de mi causa. Y lo que tú muy bien estabas hablando ahorita sobre la utilización de la propaganda Sí. y la opinión pública, eso, hay un libro que yo tengo por aquí, tengo detrás de mí en alguno de los lados, eh, que es cómo la tecnología de las comunicaciones es utilizada sobre todo por grupos que tienen la desventaja militar. Por ejemplo, los palestinos. O sea, los palestinos te van a bombardear con un montón de promos de imágenes porque ellos militarmente no le pueden ganar al ejército israelita. Pues entonces yo tengo que cambiar la opinión pública de alguna manera. Y si hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que también son manipuladas. ¿Qué es lo que es qué? Es lo que uno tiene que aprender a descifrar, porque eso lo utiliza todo el mundo, tú sabes, eso lo utiliza todo el mundo, ¿entiendes? Entonces tú en YouTube puedes acceder a videos de Hamas atacando tanques israelitas también, tú sabes, para que tú lo tienes de ambos lados. Así que eso mismo es la modernización, y retrotrayéndolo a Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, Eh, para mí personalmente el highlight de este episodio es la cuestión anarquista con los kurdos. de Definitivamente verdad, voy a mirar más de eso me llamó mucho la atención. sí, déjame, Qué déjame ver, jodienda. ¿sabes qué? Pues, es que tú sabes lo que pasa, Ramón, y público que nos ve y nos escucha, ¿verdad? Porque algunas veces este coloquio pues se convierte en algo más Siempre, no, amistoso, casi es más siempre eso es lo que amistoso. pasa. Eso no se olvida de momento y dice, "Claro, hay un público también que a mí estos grupos marginados me llaman mucho la atención, Ok. como los gitanos, ¿sabes? Esa historia de los gitanos, pues, a mí es fascinante. Y los kurdos me llamaron mucho la atención. Luego, cuando hablemos, te voy a buscar un libro que está en PDF para que se lo hagas llegar también a tu podcast escucha, eh, sobre la historia del PKK. Ay, ¿Qué? perdón, el PKK. ¿Me No sé qué escuchaste? es eso, no sé qué es El PKK. PKK, el PKK era el Ejército de Liberación del Kurdistán. Oh, ok, Sí, PKK. Búscalo interesante. para que tú lo veas así. Entonces, estas personas le dieron pasta y queso, como decimos en el alcohol popular en Puerto Rico, le dieron pasta y queso al ejército islámico. ¿Sabes? Ah. Sí. Pero eso tiene que ser también de área metro, eso de eso yo nunca lo había escuchado. Ah, ¿tú no habías No, escuchado yo soy de eso? Cuamo, yo soy de Cuamo, Ah, eso. bueno, a lo mejor no es del área metro, a lo mejor es una división generacional. Sí, yo he escuchado, le dieron Arroz y de masa, pan y de arroz y de galleta, masa. pan y Ay, galleta, le dieron a galleta. Cabriado.
Que más yo he escuchado que son así, Pasta y queso. pasta y Pasta en queso, eso guayaba y nunca. qué, Sí, mira, que yo saqué un videito bien zángano hace un tiempo atrás hablando con este hombre, con Ángel Agosto, y yo decía, ay, yo nunca había visto a Agosto ese apellido, porque ese apellido, pues, donde yo me crié, pues, que nadie era Agosto. No, ok, había mucha gente jodiendo, "Ay, tú no eres puertorriqueño, tú pareces chileno", y yo lo que decía era que por joder, por trolearlos, les comentaba, soy de Paraguay. eso mismo, tienes Yo que soy de decirle Uruguay, eso. que se joda. Que eres de la frontera entre Paraguay y Argentina. Sí, yo dije, sí, Pero, eso, soy pero uruguayo. déjame, pero déjame decirte una cosa, Ramón. Ajá. Ay, no, no te voy a pegar un billón por eso, pero es verdad, parece chileno. No, pero, pero no me importa, Parece sí, sí, chileno. No, al contrario. sí. Ahí estaba yo viendo Creo que estaba imágenes de hablando con los Chile. amigos de Chile, que a mí me gusta mucho el Ajá, acento de ellos, que ellos tienen un acentito muy interesante. eh, Sí, a mí me encanta como hablan los chilenos. país Sí, tú vas a precioso. ir pronto. Sí, 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 sí. De hecho, Voy a estoy tener la loco por ir oportunidad de. también. Vamos a ver cuándo va a No te ser apures, posible. he tardado 50 y pico de años en ir, así que usted es joven, usted todavía tiene una vida por delante. Así que ahí vemos la modernización, tú sabes, Sí, ahí vemos la modernización que no es otra cosa que eso, que la utilización el adaptarme yo a las nuevas maneras de hacer la guerra, tú sabes, y ahora lo estamos viendo, ¿sabes? Ahora lo estamos viendo simple y llanamente, la utilización de los drones en el teatro de Ucrania ha revolucionado, y lo que falta porque por ahí vendrá la inteligencia artificial sí. para, para obviamente yo poder tener una mejor capacidad de poder eh, eh, agrupar mis tropas, distribuir raciones, Tacho, bueno, todas estas cosas. la aplicación de la inteligencia artificial al esfuerzo bélico. Esfuerzo bélico. Sí, sí, sí. Tú sabes cuánto yo voy a necesitar por hombre, cuánto, todos estos cálculos que ahora, con la utilización de la inteligencia artificial, nos va a ayudar a poder, perdón, a poder desarrollarlo, Mm. tú sabes, a poder desarrollarlo. Pues ahí tuvimos otro episodio de historia militar. No hay problemas técnicos, no hay problemas de audio. Yo creo que para no desafiar la suerte deberíamos dejarlo aquí. No vaya a ser que después pase algo si Sí, se joda el exactamente, episodio. exactamente. Ramón, gracias siempre por darme la oportunidad, ¿verdad? De poder presentarle a tus seguidores eh, esta otra historia, ¿verdad? Fuera de lo que tiene que ver la economía y el aspecto social, que es donde se ha concentrado la historiografía militar de Puerto Rico, que ha sido en la Segunda Guerra Mundial y advenimiento del Partido Popular Democrático. Rex Portobello, me dijiste que tienes una invitada que te va a hablar sobre ese gobernador de Puerto Rico, así que te dejo con eso para que entonces haya Sí, una continuidad sí. al próximo episodio. Muchas gracias. No, gracias a ti, seguiremos en contacto. Ahí tienen otro Claro que episodio sí. más de historia militar y como siempre, el mismo comentario, futuros historiadores. Esto es un tema importante. Historia militar, Muy historia interesante. naval. A mí me encantaría ver una generación de historiadores estudiando este tipo de temas y no Claro más que de lo sí, mismo. si le interesa, pues yo tengo una página en Facebook que se llama Puerto Rico Militar. Ujú. Yo estoy publicando de vez en cuando y de cuando en vez, porque pues yo tengo dos trabajos y entonces ambos relacionados con la educación, y entonces me está consumiendo un poquito más de tiempo del que yo tenía reservado para darle a la página, ¿verdad? Pero sí, es que aquí está lloviendo, acaba de caer un rayo, no sé si lo escuchan. Sí, Este, pero les invito, ¿verdad? Con tu permiso, ¿verdad? De obviamente hacer la no, sí. promoción Puerto Rico Militar, que ahí usted puede dejarme comentarios, dejarme cualquier tipo de pregunta y yo trataré con mucho gusto de contestárselas. Así que muchas gracias, Ramón, siempre por la oportunidad. No, gracias a ti, el doctor Héctor Rivera Tirado, con quien habla cada rato por teléfono también. Y nada, Eso es para la correcto. gente, apoyen este proyecto, recomienden el podcast. Esto es un esfuerzo que se hace también en mi tiempo libre. Hoy domingo estoy grabando 2 episodios para el podcast y próximamente estaré editando el próximo que sale el jueves que viene. Así que si usted valora ese esfuerzo, comparte el podcast, viéndolo, deje un buen review y considere también hacer una aportación a través de la página
que tengo la opción de Claro que sí, aportaciones tanto individuales como recurrentes a través de PayPal y otras plataformas. Así que claro que nada, sí. Y todavía tienes el merchandise, ¿verdad? sí, De las camisas, el sí. libro. Muy bien. Tengo las camisas, tengo el libro y tengo unos proyectos que son ambiciosos, pero lo que los voy a desarrollar después de que termine de estudiar, porque ahora mismo no tengo tiempo. Sí, y último, no es un recordatorio, es un anuncio. Si te gusta estos temas de historia militar, estoy trabajando un proyecto de testimonios con veteranos de guerra que estaré comenzando próximamente. Así que si tienes un familiar, conoces a alguien veterano de algún conflicto, no importa el que sea, de cualquier rama, ponnos en contacto, visita archipiélagohistórico.com, ahí vas a encontrar mi correo electrónico, me puedes conseguir las redes sociales. Quiero tener veteranos de guerra que hablen de sus experiencias en diferentes escenarios de guerra. Eso va, eso va. Bueno, Claro que sí. Claro que sí. finalmente. Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias, Juan. nuevamente, doctor Héctor Rivera Tirado, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Seguiremos en contacto y hasta la próxima.